Escritura y podamos tener una lectura de la palabra, y con esta lectura de la palabra dejar en su corazón el consejo del Espíritu Santo para usted y para mí. Amén. Lucas capítulo 19, verso 28 en adelante. Lucas 19, 28 en adelante, dice la Escritura así: Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Diga conmigo: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, ¿qué fue lo que dijeron? Vamos, dígalo: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, ¿qué decían? Diga conmigo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Vamos, dígalo fuerte: paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrado en el templo, comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Dele un aplauso a Cristo por la palabra. Y como estamos en modo Semana Santa 2024, pues este suceso se llevó a cabo el Domingo de Ramos, hoy conocido para nosotros. Entonces la pretensión de esta palabra es por lo menos recordar los eventos que conmemoramos, porque para nosotros los cristianos, no solamente para la tradición católica o religiosa del cristianismo, para nosotros los evangélicos, esta semana debiera ser mucho más representativa que para ellos, en cierto sentido, porque hay un tanto más de luz de parte del Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes, de los hijos de Dios. Lastimosamente, en algunas de las culturas de las iglesias locales, como es una semana festiva, entonces la gente más bien se da vacaciones.
Algunos programan viajes para la playa, para otros lugares. Y en el sentido católico, esta semana es una semana importante. Y usted habrá notado que las iglesias católicas en esta semana hacen un sinnúmero de actividades, resaltando esta semana que es la semana nuclear de la vida del cristianismo. Y usted encontrará romerías, caminatas, las iglesias católicas se llenan, porque de alguna manera, en un sentido de su feligresía y del ejercicio del ambiente del sistema de ellos valoran esta semana. Amén. Aunque lo hacen de un sentido religioso, suma el valor que le dan. Nosotros los cristianos conocemos, le damos valor a todas las semanas, pero en algunas culturas de nuestras iglesias locales se ha perdido esa esencia del valor de conmemoración de la Semana Santa. Y entonces algunos creyentes, aprovechando los puentes festivos de la Semana Santa, mejor prefieren ir a pasear que congregar en la iglesia. Amén. Pero gracias a Dios en esta ciudad no pasa eso. Amén. En esta congregación. Con eso no le quiero dañar el viaje a las playas o a donde tiene programado, pero acuérdese que estamos en Semana Santa. Y esta es una semana conmemorativa y es una semana importante para la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted debe recoger su espíritu y mantener su estado espiritual para resaltar y testificar de lo que Cristo ha hecho en nosotros, porque ya comenzó la semilla en esta semana de lo que hoy contamos por miles de millones de creyentes alrededor del mundo. Así que es importante, amén. Entonces nos vamos a procurar en esta semana hablar de lo que sucedió en los días. Así que tenemos agenda durante toda la semana para poder estar hablando acerca de este precioso tema, y más luego la pastora Liliana les va a dar a ustedes los anuncios correspondientes. Los sucesos ocurridos el Domingo de Ramos y su significado simbólico es el punto que vamos a tratar. Y lo primero que quiero que pueda analizar en esta enseñanza es la entrada a la ciudad. Esa entrada triunfal está en el título que le dieron en la introducción de la lectura en el capítulo, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Pero esta entrada triunfal nos recuerda varios detalles y le quiero mencionar. El primero es que el Señor estaba caminando sobre un plan. El Señor sabía con ciencia cierta lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. El Señor tenía una agenda. El Señor tenía todo un plan establecido meticulosamente para llevarlo al pie de la letra. Diga conmigo, al pie de la letra. Y en ese plan estaba todo lo que Él tenía que hacer y los tiempos en los cuales Él debía hacerlo. Así que en Cristo y en el Padre y en el Espíritu había esa sinergia, había esa unidad, había esa conexión, por así decirlo, total con respecto al entender el tiempo. Porque el Señor llegó a la semana de pasión y no llegó antes. Recuerde que Jesús, en los datos históricos, podemos entender que Jesús vivió 30 y algo de años, 33, algunos dicen 33 y medio, estuvo en la tierra. Quiere decir que las celebraciones pascuales que se llevaban a cabo, Él estuvo en 33 celebraciones en su historia en la tierra. 33 celebraciones. Dice que Jesús nació y creció
y se desarrolló como un niño hebreo, como un niño judío. Los niños judíos de 5 años ya conocían la Torá. Desde 12 años ya eran expertos y tenían en su memoria la información de la palabra. Así que de 12 años ya era una persona consciente de las verdades religiosas del judaísmo. Y prácticamente por motivos religiosos, culturales, la semana pascual era importante para ellos. Y la mayoría de la gente buscaba celebrarla. Es más, la celebraban de una manera alta. Cristo en su estadía en la tierra estuvo en 33 semanas pascuales. 33 semanas. Pero Cristo comenzó su ministerio más o menos a los 30 años. Y su ministerio duró más o menos 3 años y medio. El ministerio de manifestar lo que Él era para establecer lo que venía a establecer. 3 años. Quiere decir de que hubo en el ejercicio de su ministerio 3 posibles semanas pascuales, en las cuales Él había tenido propuestas de que entrara a Jerusalén para darse a conocer. Pero una cosa importante del relato es que el Señor en algunas áreas, hablando a sus discípulos, colocaba en mención de que todavía no era su tiempo, todavía no era su hora. Así que la semana pascual o el día domingo de Ramos conocido nos resalta un detalle importante, que el Señor llegó en el día correcto. Diga conmigo, en el día correcto. Ni antes ni después, tal como estaba establecido en el reloj profético de Dios. No se adelantó, no se apresuró, no se demoró, no se atrasó, porque Él sabía la hora, sabía el tiempo. Una de las desventajas que nosotros como creyentes luego de Cristo tenemos es que no somos capaces de poder discernir con claridad los tiempos. Y a veces hacemos cosas de una manera prematura. Hacemos cuando no debemos hacer. Y algo otros nos demoramos en tomar las decisiones y las acciones pertinentes con respecto al plan y el propósito que Dios pueda tener para nuestra vida. Y algunos dejamos pasar el tiempo, algunos dejamos pasar las oportunidades y no las tomamos. Ciertamente en Dios hay un plan. ¿Cuántos dicen amén? Y el plan tiene todo un diseño, pero en ese plan hay tiempos. Y los tiempos son supremamente importantes dentro de la agenda de la vida, de la fe. Y como Jesús estaba conectado 24/7 con el Padre y con el Espíritu, Jesús sabía de los tiempos. Y entonces hay algo aquí importante con respecto a esta mención, porque la identificación de los tiempos para poderlos tener con claridad en nuestra vida y en nuestro espíritu va a depender de la capacidad de conexión que tengamos con el cielo. ¿Cuántos dicen amén? El problema de nosotros es que nos desconectamos. Digo yo en el sentido de desconexión, no de que nos vayamos, sino que a veces como que apagamos el wifi del cielo en nuestro ser y nos entregamos a la vida diaria, al ejercicio que compete en nuestra acción de concebir o de desarrollar nuestra vida diaria. Así que la capacidad del entendimiento de los tiempos, ese tiempo de Dios que coincida con ese tiempo nuestro, se le ha dado nombre a eso. Para el tiempo nuestro, el cronos, y para el tiempo de Dios, el kairos, en las expresiones que conocemos. Pero hay una necesidad urgente en su vida y en la mía para poder decirle a Dios, ahí donde usted está,
ahí donde usted camina, ahí donde usted hace, sabiendo que usted también es un hijo de Dios y que Dios le permitió venir a la tierra con un plan y con un propósito, y que quizás hay una agenda establecida para desarrollar su destino, deba usted entender con claridad esto: el tiempo. Diga conmigo: el tiempo. El tiempo. Diga conmigo: Señor, no me quiero adelantar, pero tampoco no me quiero atrasar. Ayúdame a vivir en tu tiempo, en el tiempo correcto. Aplaudan. Y entonces Jesús llegó el domingo y dijo, bueno, asentó su cabeza y dijo, es el momento, es la hora correcta. Y después de dar algunas indicaciones, hacer otras cosas, ha llegado su semana, ha llegado su última semana, ha llegado la semana de pasión, la semana cumbre, donde va a llegar a obtener la victoria que Él estaba esperando, alcanzar el triunfo que Él estaba esperando. La última semana, la más sacrificial, la más tortuosa, pero la más virtuosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él está para entrar en la semana de victoria. ¿Cuántos aplauden a Cristo? La semana de victoria. Una semana que iba a partir el mundo en dos. Una semana que iba a arreglar lo que se había dañado hace milenios atrás. Una semana que iba a colocar una nueva perspectiva de entendimiento y una nueva forma de entender los planes y propósitos de Dios. Es la semana de la restauración, es la semana de la restitución, es la semana del arreglo, es la semana definitiva de la historia, del centro del tema de Dios. En esa semana extraordinaria, pero no llegó antes, ni se demoró, llegó en el tiempo correcto. Pienso yo que todos nosotros en alguna medida tenemos un tiempo específico y que quizás lo hemos venido esperando y que de repente vamos a llegar allí. Algunos llegamos atrofiados, otros llegamos quizás golpeados porque no hemos sabido medir bien las cosas y de repente hemos querido empujar cuando no debiéramos. Hemos querido entrar cuando no debiéramos, y en esos intentos quizás Dios nos ha permitido el ejercicio del intento, pero no hubo resultado. ¿Sabe? Yo no sé si usted ha estado en esos momentos donde quiere, hace y le da por un lado y por otro lado y no resuelve nada. Y usted quiere entrar pero no puede, quiere salir pero no puede. Simplemente es que hay algo que está deteniendo y usted ya hizo todo lo que tenía que hacer pero no pudo hacerlo. Entonces vas a tener que entender que en Dios es muy posible que no sea el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? No sea el tiempo. ¿Y qué debes hacer? Esperar el momento, ese tiempo importante. Pero va a llegar, diga conmigo, va a llegar. Ese día va a llegar, esa hora va a llegar, esa conexión del tiempo de Dios con el mío para entrar a ese desenlace del propósito de nuestra vida va a llegar. Y cuando vamos a entrar en esa esfera de tiempo, vamos a encontrar la gloria de Dios, porque será nuestra semana de victoria, será nuestra semana de triunfo. Ahí resolveremos todo. ¿Cuántos dicen amén? Usted viene corriendo 45 años de la vida y de repente en 3, 4, 7 días se le arregló la vida y arregló el futuro de los días, años que le faltan. Así es que no te preocupes, no te afanes. Si no has llegado a ese día, vas a llegar, pero ojalá estés abierto para que lo puedas aprovechar. Estaba establecido ese tiempo. Y estaba en la agenda desde antes de la fundación del mundo, pero había sido dicho unos 500 años y algo atrás. Un profeta se había levantado para decir la manera en la cual el Señor debía entrar en esa perspectiva y había profetizado. Y entonces ahora Cristo se va a detener en el momento para poder cumplir al pie de la letra lo que se había dicho de Él.
Y entonces en lo segundo, con respecto a este punto, es que ese proyecto divino para esa entrada triunfal incluía un instrumento, diga conmigo, un instrumento específico. Y el instrumento específico en esta enseñanza, por lo menos, era el pollino, diga conmigo, el pollino. Ese instrumento era un animal, pero era un medio de transporte. Y el profeta que había profetizado dijo: el rey vendrá a ti manso, humilde y montado sobre un pollino de asna. Y qué similitud tan importante que el Señor tuvo pendiente con respecto a lo que estaba detallado de él, para no hacer otra cosa, para no irse en contra de la palabra, para no abusar de su momento. Él se mantuvo en su percepción de los detalles que Dios había establecido para cumplirlos conforme a lo que estaba escrito. Y aquí hay algo importante para usted: la vida no va a funcionar, ni el plan va a funcionar, ni el propósito se va a cumplir si no lo haces como está escrito. Amén. Querrás, pensarás, percibirás, comprenderás, anhelarás, pero si no lo haces como está escrito, no sirve. Entonces el Dios de la Escritura envía al Hijo porque sabe que el Hijo irá al pie de la letra. Y al pie de la letra, ¿por qué? Porque al pie de la letra es funcional. ¿Cuántos alaban a Cristo? Es funcional. Él dijo que iba a entrar en un pollino hijo de asna, y el pollino hijo de asna estaba listo, estaba preparado. Y el Señor no vio este paso. Con la euforia que había, quizás no necesitaba pollino para entrar. Los discípulos lo hubiesen podido llevar en hombro, en guando, qué sé yo, celebrando toda esta atmósfera importante, pero no. El Señor tomó el detalle y dijo esto minucioso que pareciese en un punto como irrelevante. Un animal de carga está incluido, es el vehículo que yo voy a usar. Habían otras formas de llegar, pero el Señor dijo: no, así está escrito y así se hará. Toque a la persona que está a su lado y dígale: procura hacer conforme lo que está escrito. ¿Hay otras maneras? Sí. ¿Hay otras alternativas? Sí. ¿Hay otras formas de llevar a cabo? Sí, pero si quieres acertar, procura obedecer. Una deficiencia de nosotros los cristianos, sobre todo los que ya nos convertimos, que no resolvemos la vida y no cambiamos y no avanzamos y no recibimos de Dios todo el bien, es simplemente porque no nos hemos podido cuadrar, no nos hemos podido enmarcar, no nos hemos podido establecer completamente en la línea de la palabra que está establecida. Entonces, ¿cómo quiere que funcione su vida cristiana? ¿Cómo quiere que Dios lo respalde? ¿Cómo quiere que Dios lo bendiga? ¿Cómo quiere que Dios haga en usted algo si lo que Él dijo que debía de hacer para que usted encontrara el resultado que Dios prometió que ibas a encontrar, no lo haces? No lo haces. Y sabe, cuando un creyente no practica la fidelidad y la obediencia en la simetría de la palabra que está establecida por lo menos en la ley de la fe, entonces se sale del margen, y al salirse del margen no encuentra el resultado, y al no encontrar el resultado brinda una imagen defectuosa de lo que es el verdadero reino de los cielos. Jesús es el prototipo del ejemplo de la iglesia, es el ideal del creyente, y en todo lo que Él hizo se preocupó por obedecer al pie de la letra. ¿Cumplió? Había un pollino allá, y esa obediencia luego se transfirió a los discípulos que envió. Y les dijo: vayan a la aldea del frente, allí encontrarán un pollino, y cuando lleguen desátanlo, y si alguien les pregunta, díganle: el Señor lo necesita. ¿No encontramos en los discípulos un momento de rebeldía
o de cambio de parecer. El Señor dijo que era así y se aplicaron. ¿Cuántos dicen amén? Llegaron allá y aquellos que tenían el pollino, ellos habían recibido la dirección quizás anteriormente por el mismo Señor, qué sé yo lo que ellos recibieron, pero el pollino estaba en sus manos. Y cuando llegaron aquellos foráneos que quizás no eran conscientes para ellos con claridad que eran discípulos, pero la señal era: ellos desatarán y tomarán vuestro pollino. Y entonces cuando ellos llegaron, desataron el pollino, los dueños, dice que los dueños, no dice si era una pareja o una familia, dice los dueños les preguntaron: ¿por qué ustedes están desatando ese pollino? En pocas palabras, me van a robar el pollino. Es como usted dejó el carro allá atrás y alguien está con las llaves metiéndosele a su vehículo y se lo van a llevar. Cualquier ecuatoriano de la época llama al 911, sale con espada en mano para tratar de pelear por su bien, pero él le dijo: hey, ¿por qué se llevan mi pollino? Y entonces ellos dieron la información minuciosa que el Señor les había dado y le dijeron a ellos: porque el Señor lo necesita. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? No empezaron a cuestionar: es que me están robando el pollino, es que me están engañando y me están quitando mi pollino, es que no saben cuánto me costó el pollino, es que no saben cuánto sudor de la frente. No, ellos dijeron: el Señor lo necesita, y lo dejaron ir. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: obediencia. Es obediencia marcada en Cristo para sentarse sobre lo que estaba establecido. Es obediencia marcada en aquellos que fueron a ejercer la misión del pollino. Y es obediencia marcada a aquellos a los cuales se le propuso que soltaran el bien para poderlo usar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Obedezca. La Semana Santa es una semana de obediencia. Y por causa de la obediencia, entonces estará la victoria. Amén. Si usted es consciente y revisa todos sus antecedentes y su entorno, la brega de su vida está conectada con algún paso de desobediencia. Porque es que la desobediencia hacia lo que Dios nos pidió o hacia lo que Dios nos demandó, nos pasa factura. Amén. Obediencia, diga conmigo: obediencia. Trajeron el pollino, cumplieron el propósito, y ahora ese pollino es una protagonista de la historia. Hoy hablamos de él. Un burrillo, es 0 kilómetros, no había montado nadie. No sé cómo estaba manso, porque los que sabemos de campo, sabemos que los animales que no han sido montados son fieras. Pero ese ya venía amansado quizás allá desde adentro y se acomodó para servir al propósito del Señor. En pocas palabras, aquí el detalle de la reflexión es: hay cosas que el Señor nos manda que nosotros hagamos, que debemos hacerlas al pie de la letra. Amén. Usted no ha prestado atención al libro allá en la historia de Génesis, en el libro de Josué, cómo hubo esa fuerza en la vida de Josué para conquistar. Pero cuando usted lee el libro de Josué, la máxima del libro de Josué es que Josué hacía conforme lo que Dios le decía. Conforme lo que Dios le decía. Lo puso a rodear los muros de Jericó, una ciudad casi impenetrable, una ciudad amurallada con 2 murallas poderosas para impedir la entrada. ¿Cómo entrar para conquistar aquello tan difícil que está para conquistarlo? El Señor hubiese podido mandar un rayo para quitar esas barreras, no, pero le dio instrucciones. Diga conmigo: instrucciones. Y le dijo a Josué: vaya y comience a caminar, dale 7 vueltas.
Día a día, convoca a todos los sacerdotes y a todos los soldados y ve tú con ellos y da la vuelta un día, la vuelta 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Parecía un tanto ridículo dándole vueltas a una muralla, y al último día las 7 vueltas, y entonces le dieron y luego grita y los muros se derribaron. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces Dios respalda la obediencia. Respalda la obediencia, y en este primer domingo de Ramos, en este primer día de la semana, está marcada la obediencia. Y por amor a Dios, y por amor a usted, y por amor al futuro que hay detrás de usted, obedezca la palabra del Señor. Esa es nuestra victoria, ese es nuestro reto, la obediencia, porque en ella está la bendición. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En ese proceso de entrada, porque el Señor va a entrar a la ciudad, llega al monte de los olivos, comienza a bajar y luego hay una manifestación, diga conmigo, una manifestación de adoración y alabanza. Se desató eso en los discípulos. En todos los que estaban allí se desata esa atmósfera de adoración, y comenzaron a dar gloria y gloria al Rey que vive y que viene, en el nombre del Señor. Paz en los cielos y en la tierra bendición para todos sus habitantes. No dice cuántos, pero debían haber algunos cientos o algunos miles que gritaban. Y entonces la gente quitó sus túnicas, y algo otro dice que cortaron sus ramas, y de ahí la idea del domingo de Ramos. Entonces, ¿para qué? Para darle la bienvenida al Maestro. ¿Sabe? Es que la adoración es parte del ambiente, del movimiento de nuestro Salvador. Sin adoración la vida no funciona. ¿Cuántos dan gloria a Dios a eso? Sin adoración la vida no sirve. Entonces aquí tenemos un ambiente de adoración, de adorar, de exaltar. ¿Sabe que nosotros los creyentes, por nuestras necesidades, nos hemos vuelto pedigüeños constantemente? ¿Cuántos piden al Señor? Y no está mal el pedir, porque Dios mismo nos dijo pedir. Pero si usted notará, el 100%, un 80, 70% de lo que usted habla con Dios son peticiones. Dame, Señor, dame. Y nos volvemos pedigüeños. Pedimos y pedimos. Pero el pedir está dentro del plan, pero el objetivo principal es adorar. ¿Cuántos dicen amén? Adorar. Mientras el pueblo, los discípulos adoran y exaltan al Cordero, ese burriquillo está avanzando. ¿Cuántos dicen amén? El Cristo de la gloria está entrando a Jerusalén. Es el ambiente de adoración. Pregúntese, quizás en su ambiente de la que está sucediendo, de repente lo que le hace falta es un poco más de adoración, un poco más de exaltación, un poco más de glorificación al nombre del Señor. Y de repente estás cargado, estás estresado, estás depresivo, estás un tanto frustrado, no se te dan las cosas. De repente has levantado la mano para renegar y quejarte delante de Dios. Y hay algunos atrevidos que se levantan delante del Señor y dicen: pero ¿dónde estás? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me entregaste? Y reclaman. Esas oraciones también caben, pero no deben ser la costumbre del día a día, porque la costumbre del día a día para la vida del creyente debe ser adoración, exaltación, alabanza, proclamación. ¿Sabe? Pablo y Silas estaban en una condición en la cual demandaba y justificaba la ira, el enojo, quizás la frustración, porque injustamente lo llevaron a la cárcel, injustamente los azotaron, injustamente los metieron allá al cepo más profundo, injustamente están colgados a otros soldados ahí sentados por allí en un lugar inhóspito. Y quizás uno dirá: pero por causa de la obra del Señor estoy tan torturado, me canso de esto, dejo esto, abandono esto. Pero Pablo y Silas, por allá en el medio de la noche, comenzaron a alabar y adorar al Señor.
Y mientras cantaban y adoraban, dice la palabra, que entonces las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas se cayeron y entonces hubo liberación. Entonces, para alguien que me está oyendo en esta enseñanza, deja de quejarte, deja de renegar y deja de resentirte por cualquier detalle de la vida. Tu función es la adoración. Adora al Señor, exalta al Señor, glorifica al Señor. Y es allá donde el diablo quiere llevar a la gente. Y es allí a donde Dios parece que le da permiso para que oprima a los creyentes. Y entonces el diablo cumple su función de oprimir con el fin de que usted reniegue del Señor, porque ese fue el plan para Job. Y Job era una estrella en el antecedente del reino. Job era un trofeo para la fe. Y Dios dijo: mírelo, ese es mi hijo lindo, precioso. En la mañana canta, adora, exalta, alaba, bendice. Es más, nadie ha pecado y ya está pidiendo perdón por los pecados que vienen. ¡Qué hermosura de mi hijo! Y entonces el diablo dijo: pero ¿por qué no va a estar así si está cercado por sus bienes? Hay tanta bendición alrededor. Le has acercado, le has cuidado todo, le has protegido todo. ¿Quién no va a estar feliz? Ábrele un poco el vallado y vas a ver lo que él tiene. Y Dios le dio espacio a Satanás, como conoce usted la historia, y le quitó los bienes, le quitó los hijos, le quitó la salud. Pero Dios le dijo: no le quitarás la vida. Y voy a mostrarte que en Job, él no va a adorar y alabar solo por lo que le he dado y por lo que le he guardado. Él mantendrá su integridad. Pero a nosotros nos duele un cabello, se nos cae un cabello de la cabeza y al otro día ya no volvemos a la iglesia. Nos enfadamos porque no nos gustó el que cantó o el que nos saludó al frente, o de repente al pastor se le salió una palabra que le ofendió a usted y al otro día ya no vuelves. Te descarrilas, que Dios no te hace, que Dios no te sirve, y entonces te vas. ¿Acaso es que nosotros estamos aquí para que Dios funcione para nosotros? No, estamos en el reino porque es el camino. Cuando dicen amén, porque no hay otra alternativa y es lo mejor. No hay otra cosa mejor que la vida del Evangelio. Vamos, aplauda a Cristo. Entonces adora al Señor, por el amor de Dios, adóralo. Que esta semana mayor, esta semana santa, sea de adoración. Y que tengas espacios para cantar, entonar un cántico en tu espíritu allá mientras estás orando, y verás cómo la gloria de Dios va a fluir. Luego dice la palabra que el Señor entró a la ciudad, y entrando a la ciudad, entonces hay un lamento, hay una angustia en él, hay un llanto. Dice que lloró por la ciudad, lloró por Jerusalén, porque él, en su capacidad de omnisciencia, pudo ver lo que se desencadenaría después. Y entonces él pudo ver cómo los enemigos rodearon la ciudad. Él pudo ver cómo la ciudad se destruyó, cómo el templo se destruyó, cómo las familias huyeron y cómo miles murieron, cómo el templo es destruido. Y entonces él ve la destrucción de la casa y la tierra que él pisó. Y entonces hay un pensamiento, un sentimiento de dolor y de angustia, porque él pudo ver el desenlace de lo que acontecería. Lloró por Jerusalén, pero la expresión que él hizo muestra que todo aquello que vino fue por causa de algo. Y entonces él dijo en esa expresión preciosa, a ver si la encuentro por acá: oh,
si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. Pareciese como que en propósito alguien le hubiera tapado los ojos a los que habitantes de Jerusalén, pero en otra versión no dice así, dice, porque sois incapaces de comprender. Porque no quisiste comprender, porque no quisiste entender. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearon con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y aquí está la razón: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No la conocieron. El dueño de ellos vino y se paró en su tierra y caminó entre ellos. El que los creó, el que los formó, el que los venía a salvar, el Mesías esperado por ellos, pero no lo conocieron. No conocieron el día de la visitación. Lo menospreciaron, lo menoscabaron. Y es más, van a contribuir para matarlo después y cumplir el propósito. Sus mentes se endurecieron, sus conciencias se endurecieron. No hubo reflexión, no hubo luz para ellos. Y por causa de lo que ellos no se abrieron, el resultado era ese. Y entonces hay un clamor en él, un clamor en Cristo, un clamor de angustia por lo que vendría. Amén. ¿Sabe cuánto Dios nos ama? ¿Sabe cuánto Dios nos quiere? ¿Sabe cuánto Él quiere que nosotros mantengamos? Pero hay algo en el diseño. Porque aquí el pensamiento filosófico, gnóstico, dirá, Él puede cambiar todo. Cambia todo porque tiene el poder, pero en Él hay una palabra. En Él hay una decisión. En Él no hay sombra de variación. Lo que Él dijo se hace. El diseño está definido. Solo que aquel que no aceptó, solo que aquel que no se estableció donde Él dijo que debía establecerse, no encontrará el resultado. Y el lamento es por causa de la desobediencia a la fe. Por causa de no abrir el corazón al Señor y mantenerse en aquello que Él reveló. Entonces el futuro era agrio para ellos, y lo que está viendo es luego la conquista de la ciudad por los romanos, la destrucción de la ciudad por los ejércitos invasores, y luego la migración que duró casi 2000 años de esta nación que casi se perdió. Eso alcanzó a ver el Señor. Pero aún más, esa lamentación de angustia por lo que ocurriría a la ciudad y a todos aquellos que no pudieron comprender el día de la visitación del Señor. Entonces, hermano, nuestra vida cristiana es privilegiada. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque se supone que usted conoció el día de la visitación. Se supone que usted no desechó el día de la visitación y se mantiene vigente. Pero hay de aquellos que se dejan enfriar, hay de aquellos que se dejan engañar, hay de aquellos que se dejan aislar por alguna u otra razón. Su vida no será igual. No conozco a un cristiano evangélico que haya dejado la fe del evangelio y haya levantado su cabeza. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es un evento lleno de significado que nos recuerda la soberanía de Dios. Diga conmigo, Dios es soberano. La necesidad de la redención y la importancia de aceptar a Jesús como Señor y Salvador dentro de nuestras vidas, porque Él entró para revelarse y darnos la opción de aceptarlo o no. ¿Cuántos aplauden a Cristo? Pero cierro con esto. La entrada a la ciudad no se quedó solo en la entrada a la ciudad. Jesús fue más adentro. Diga, más adentro. Jesús entró a la ciudad y ahora Jesús entró al templo. Diga conmigo, entró al templo.
en ese mismo día, el Domingo de Ramos. Entra a la ciudad, hay todo el suceso, no se queda en la ciudad, entra al templo. Y la entrada al templo nos recuerda también varias verdades. Lo primero es que el templo simboliza un lugar destinado exclusivamente para un fin. Un fin. Cuando se estableció el templo, entonces se dijo: este será casa de oración y puerta del cielo. Se estableció como. El templo representa su vida, porque ese templo que estaba allá, que era así como esta casa, algo de madera, piedra, elementos. Luego en el reino dice que el templo es usted y soy yo. El templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Diga conmigo, eso quiere decir que nuestra vida es un lugar destinado exclusivamente para un fin. Estaba allí. Lo segundo es que la administración que se le había dado al templo se había salido de la razón del propósito. El templo era casa de oración y puerta del cielo para adorar a Dios. Pero por causa de las cosas que estaban en el ambiente de la adoración, la gente volvió eso una casa de mercado. Porque en el templo se ofrecían los sacrificios, se ofrecían los animales, se ofrecía una cosa, se ofrecía otra, y era requerido. Pero entonces la gente estaban los comerciantes, era como un mercado popular. Era como un mercado San Miguel. ¿Qué más? Tenemos un mercado central. Entonces hay ovejos, hay palomas, hay aves. ¿Por qué? Porque los que venían a ofrecer tenían que comprar para ofrecer. Pero se había perdido el propósito del templo. Y entonces se había vuelto una casa de mercado. Y lo que está diciendo Jesús, el propósito para el cual se diseñó este templo se alteró, la administración se quebró. Se quebró, la administración se alteró. Y entonces piense para usted, si ahora ese templo es usted, y en ese templo que es usted está el Espíritu Santo, usted es la residencia de Dios en esta dispensación. Pero a usted se le ha dado la administración de su vida. Y entonces, ¿qué estás haciendo con la vida? ¿Cómo la estás administrando? ¿Te estás adecuando al propósito para el cual se te dio al Espíritu? ¿O quieres seguir viviendo en la carne? ¿O quieres seguir remolineando en la carne? ¿Y quieres agradar a la cultura y manejarte en la corriente de este mundo y mantenerte allí porque todos hacen igual? Pero es que todo aquello que hacen igual y no está de acuerdo al plan y al propósito para el diseño, entonces está alterado, y la administración que le estás dando es incorrecta, así como aquellos estaban allí administrando mal. Jesús dijo: esta es casa de oración, esta es puerta del cielo, pero ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Es una exhortación para ellos. Entonces, cuando vayas a decidir sobre ti y vayas a decidir sobre tu vida y tu comportamiento, acuérdese que sobre usted y dentro de usted está el Espíritu Santo, y a usted se le tomó del mundo y se le arrancó a las garras de Satanás para cumplir un fin específico. Un fin específico. Lo importante es que Cristo entró. Diga conmigo: Cristo entró. El que tiene la autoridad entró. A pesar de la mala administración, a pesar de la pérdida del propósito y de la razón por la cual se había diseñado el lugar de adoración, Cristo entró. Y dice que cuando entró, encontró las mesas y las volteó. Le dio ira a él, expulsó a los vendedores. ¿Sabe qué simboliza eso? Que cuando el Señor entra y encuentra el desorden de la vida,
se preocupará por limpiarla. ¿Cuántos dicen amén? El que tiene la autoridad vuelve a entrar para limpiar y adecuar todo para que se acomode al propósito original para el cual fue establecido. Por eso todos llegamos aquí rotos, quebrados, defectuosos, contaminados, y el Espíritu entró, y lo primero que hará el Espíritu Santo es limpiar, es ordenarte y es arreglarte para que sirvas para el propósito. ¿Cuántos aplauden al Señor? Oh, gloria a Dios. La entrada al templo nos recuerda que nuestra vida debe estar dedicada a un propósito superior, que es servir a Dios y amar al prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. También nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a restaurar a su pueblo y a llevarlo a su propósito original. De repente el fastidio que tienes y la cosa que no te deja avanzar es simplemente una purga del cielo sobre ti, porque hay cosas que has dejado entrar, hay cosas que has venido haciendo que no son agradables y salen del propósito original, pero por causa del amor de aquel que está sentado en el trono, el Espíritu trabajará para limpiarte y acomodarte. Y a veces habrá oportunidad para quitarnos algo. Personas, familias, amigos, compañeros, a veces recursos, a veces negocios, bienes, porque están incidiendo para dañar lo que hay en ti. Y Él no lo permitirá. Colóquese de pie. No lo permitirá.